Y vamos a proseguir con el programa. Después del café y una vez sentados todos, que parece que ya estamos sentados, vamos a tener la siguiente conferencia y esta conferencia se titula Diálisis expandida versus online. La va a impartir la doctora Patricia Esequera del Hospital Infanta Leonor. Bueno, Patricia, el tópico de que no precisa presentación es obvio, es nuestra actual presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, es mi jefa de servicio en el Hospital Infanta Leonor y es una experta en hemodiálisis bien reconocida. Y nos va a contar unos datos muy interesantes de algo que tenemos muchas ganas de saber, y es si la diálisis expandida es igual, no sé si superior, pero al menos igual que la diálisis que tenemos ahora como la más excelente, que es la hemodiálisis online. Patricia. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y a la Junta Directiva de la SOMANE por invitarme. Ya sabéis que para mí es un placer y un orgullo participar en las reuniones de la SOMANE. Entonces, bueno, además encima me hacéis que hable un poco de mi niño, ¿no?, de mi libro. Estos son mis conflictos de interés y esto es un poco la evolución que ha seguido la diálisis a lo largo de los años. Y fijaros, estamos ahora en el 2020 y precisamente de lo que vamos a hablar es de la hemodiálisis expandida y la vamos a comparar, como bien ha dicho Roberto, con la técnica que hoy por hoy ha mostrado los mejores resultados. Y yo quiero referirme a la hemodiafiltración, que como veis hasta el año 2013, cuando ya se hacía hemodiafiltración en muchos hospitales, no se hizo una definición de lo que era la hemodiafiltración. Como veis, lo hizo el grupo EUDIAL y precisamente en rojo he puesto lo que cambia en esta definición con respecto a una hemodiálisis de alto flujo, que podrían aplicar los dos parámetros previos. Bien, yo creo que cuando aparece una nueva técnica es necesario que haya una definición y que todos hablemos el mismo lenguaje. Así que yo pues, me atreví a escribir al grupo EUDIAL, como veis esto ya hace año y medio, en noviembre del 21, diciéndoles que al igual que hicieron en el 2013 con la hemodiafiltración, que era necesario que se hiciera una definición de lo que es la hemodiálisis extendida o expandida. Y como veis, pues no tuve mucho éxito, no aceptaron el grupo EUDIAL y bueno, lo lamento profundamente porque el punto 1 dicen que no hay estudios randomizados, obviamente no los hay, están en marcha pero no hay muchos resultados, pero me ponían también que no podían hacer una definición de una terapia que era exclusiva de una casa comercial porque no había otras membranas, algo que bueno, pues sorprende para un grupo de expertos de una sociedad europea, una crítica que creo que es constructiva, pues que no lo tuvieran en cuenta. Bien, yo voy a hacer entonces mi definición, porque como no hay una definición oficial, entonces yo definiría la hemodiálisis extendida o expandida como la técnica que combina la difusión y la convección en el interior de un dializador de fibra hueca con una membrana de corte medio, MCO, que se caracteriza por un diámetro de poro más grande y una alta tasa de filtración interna, o como conocemos también, retrofiltración. ¿Y por qué compararla con la hemodiafiltración postdilucional? Pues porque, como veis en estos estudios, y hay evidencia suficiente, se me han corrido las banderas. Yo sé que la española iría debajo del ESON, no sé, el error este, pero bueno, ya sabéis que eran endpoints duros de supervivencia, prospectivos, randomizados y controlados, y todos llegaron a la misma conclusión, y es que con esta técnica y aumentando el volumen convectivo por encima de 20-23 litros, conseguíamos disminuir la mortalidad en una población que es bastante difícil, pues eso, disminuir la mortalidad. Así que podemos suponer que hay alguna molécula o moléculas que está depurando esta técnica de hemodiafiltración que van a hacer que el paciente caiga en la rama de la vida o en la rama de la muerte. Y esto nos obliga a hablar de las moléculas que tenemos que eliminar, ¿no? Las moléculas medias que se han puesto en valor precisamente con la aparición de la técnica de la hemodiálisis extendida. Como sabéis, el grupo EUTOX del europeo clasificó en el año 2003 las toxinas urémicas en moléculas pequeñas hidrosolubles, menor de 500 Dalton, entre 500 y 60.000 las moléculas medias y luego las moléculas unidas a proteínas. Todos conocéis cuáles son
las moléculas protagonistas, ¿no?, que definen a cada grupo. Pero recientemente pues, ha habido varios autores, y yo estoy totalmente de acuerdo, que les parece que las moléculas medias de 500 a 60.000, pues que es un rango muy amplio, ¿no? Y algunos proponen dividirlo en dos grupos, moléculas medias y moléculas grandes, poniendo como punto de corte 25.000 Dalton, y aquí tenéis algunos representantes que podrían ser de estas moléculas medias y moléculas grandes. Y a mí me gusta, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, que como veis lo divide exactamente en lo que yo os he puesto en la gráfica, y aquí no hace una definición, pero lo he puesto, pone tal cual, que en comparación con las membranas convencionales de bajo flujo, de alto flujo o de hemodiafiltración, el tratamiento con una membrana de corte medio, es decir, la hemodiálisis expandida, lo consideran como el más cercano a la fisiología de la membrana glomerular. Bueno, les decía que a mí me gusta todavía más esta clasificación en la que, bueno, es un poco complicado, pero lo que aparece por primera vez es que clasifican estas moléculas medias en tres grupos: medias pequeñas, medias medianas y medias grandes. Y además también tiene algo que me parece interesante, y es que pone al lado en colores los dializadores que van a aclarar cada tipo de molécula. Como veis, en las moléculas grandes, de mayores de 25.000, de 25.000 a 58.000 kilodalton, pues ahí está la hemodiálisis expandida o las membranas de corte medio, y las de alto cutoff serían para eliminar albúmina, por ejemplo. Bien, así que tenemos la definición: es una membrana que combina la difusión, que no es más que el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable en la que hay menos moléculas, por gradiente electroquímico. Combina también esta convección, que no es más que el paso del agua que está ejerciendo una presión en la membrana, pues va a llevar en su mochila una serie de toxinas urémicas, y a nadie se le escapa que han pasado no solo las bolitas pequeñas, sino también pasan bolitas rosas y bolitas verdes, y esas son las ventajas que nos ofrece la hemodiafiltración. Y en este caso, pues también combinamos que tiene un tamaño de poro más grande, y este tamaño de poro más grande ya de por sí va a dejar que pasen estas moléculas que son más grandes, que lo que va a hacer es, sobre todo, un mayor transporte difusivo. Bien, hablando dos palabras de lo que son las membranas de corte medio, que sobre todo me voy a referir a Terranova, porque era la membrana, es la membrana sobre la que hay más literatura, tanto de cómo funciona como de estudios, y en cuanto haya algún dato diferente de otras membranas, pues daré las pinceladas. En el momento actual hay 4 membranas en el mercado de corte medio. Entonces, el poro es el que nos va a dar la eficiencia del dializador, y es importante el tamaño, como hemos dicho, la homogeneidad y también el número. Aquí vemos el tamaño del poro, como es un Astra de hace mucho tiempo, del Congreso Europeo, y como veis, la membrana de corte medio, Terranova en este caso, tiene 6,5 nanómetros de radio de poro, más pequeñita que las de high cutoff y mucho más grande que las membranas de bajo flujo. Y en la imagen de la derecha pues tenéis una microfotografía electrónica de una membrana de alto flujo, una membrana, no sé si me voy a atrever al puntero, porque, pues una membrana de corte medio, como veis que ya tiene unos poros más grandes. Esto sería un teralite y esto ya sería un plasmafiltro. Bueno, pues conocemos también que la membrana de corte medio Elisio tiene un radio de poro de 6,8 nanómetros, muy parecida a la que tiene Terranova. Y esto es lo otro que comentaba. Es importante, pues que hemos desplazado la curva a la derecha. Lo que hemos hecho es que elimina moléculas de mayor tamaño por este poro más grande, pero fijaros, también estas membranas de corte medio tienen un número de poros mayor. Cuanto mayor número de poros tengamos, pues más eficiente va a ser esa técnica, ¿no?, para depurar. Y aquí tenemos el ejemplo, y a la parte de abajo, yo lo veo muy chiquitito, pero yo creo que vosotros lo veis mejor, ¿no? Tenemos el número de fibras que tienen el Terranova de 400, Terranova de 500, que como veis van en torno a casi 13.000, 15.000. El Filter Up de Medtronic tiene 11.200 y el Elisio HX de Nipro tiene entre 9 y 12.000 fibras dentro del capilar. Bien, entonces, la hemodiálisis extendida o expandida se llama así porque lo que hace es que va a extender o expandir el espectro de peso molecular de moléculas que va a eliminar. No se va a quedar solo en esos 23.000 que haría la hemodiafiltración, sino que va a aumentar hasta 45.000, que serían las cadenas lambda, y siempre lo va a hacer, como veremos en algún estudio, no eliminando una cantidad importante de albúmina.
Y la otra característica es la alta tasa de filtración, ¿no? Esta alta tasa de filtración, hubo unos estudios preciosos que hicieron el grupo de Claudio Ronco, está firmado por la primera autora, es Ana Lorenzín, en la que por técnicas de medicina nuclear miden exactamente esta retrofiltración, que a veces parece como magia, cuesta explicarlo, ¿no?, a los residentes a veces para que lo entiendan. Bueno, pues ella lo mide y fijaros que llega a la conclusión de que compara cuando es un flujo de 300 y un flujo de 400, obviamente, y cuando utiliza un Terranova de 400, que es 1,7 metros cuadrados, con el Terranova de 500. Y fijaros el volumen convectivo en mililitros minuto, que esto puede no decirnos nada, pero si esto lo transformamos en una sesión de 4 horas, los mililitros minuto, pues fijaros, va desde 7,1 litro hasta 12,7 litros de volumen convectivo o retrofiltración. Y decíamos al principio que el volumen importa, ¿no? Pues esto es importante. A mí me gusta mucho este trabajo de mi buen amigo Kiko, que hace unos trabajos siempre muy interesantes, y lo traigo aquí no para ver el orden en el que pone las técnicas, que pone hemodiafiltración, luego extendida y luego hemodiálisis, sino porque él compara por primera vez estos 4 dializadores que están en el mercado y entonces, bueno, pues observa que no hay grandes diferencias entre unos dializadores y otros. En cuanto a lo que, bueno, esta es una gráfica que es una tabla de este trabajo, que yo le he criticado y le he dicho que le falta una cosa y me ha dicho que tengo razón, o sea que estoy muy contenta. Porque pone el poro, el tamaño del poro, y ahí sorprende que solo hay 2 membranas de corte medio que tengan un poro, un tamaño de poro, un diámetro interno del poro pequeño. Las otras lo tienen de 200. Y es que le falta un dato a la tabla y es la longitud, ¿no? Porque cuando uno habla de retrofiltración, la retrofiltración va a depender fundamentalmente, perdón, yo creo que lo tenía en la diapositiva anterior. La retrofiltración, no, está delante, perdonadme. La retrofiltración depende no solo del diámetro del poro, sino también de la longitud. Esto es lo que él compara, que cada vez que sale un dializador, pues Kiko lo analiza, hace su Global Removal Score, que es la gráfica de la izquierda, esta de aquí, en la que engloba un montón de moléculas de pequeño tamaño, de gran tamaño, y les da un valor. Y entonces, como veis, aquí hay 2 membranas de corte medio que tienen un valor similar. Y luego el Global Removal Score de la pérdida de albúmina, en la que vemos que siempre está detrás de las técnicas de hemodiafiltración. En este caso, pues, el Elisio HX pierde un poquito menos de albúmina que Terranova, es algo que es insignificante, y una publicación posterior pues da que es al revés, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse por las pérdidas de albúmina porque son pérdidas de albúmina asumibles y pequeñas, ¿no? Yo creo que ya no estamos en la época de hablar de Global Removal Score, aunque lo hagamos, y de cuánto porcentaje de determinada molécula se baja. Yo creo que ya tenemos que estar en otros endpoints, que son los endpoints clínicos, porque está claro que depura moléculas de mayor tamaño. Eso ya no hace falta. En la sala hay gente que ha hecho magníficos trabajos, como Ana, en el Gregorio Marañón. Bueno, se han hecho en muchos sitios, ya no estamos en eso. Entonces, si nos vamos a los resultados clínicos, pues tenemos que reconocer que quien más aporta es Colombia, en donde en Latinoamérica no hay hemodiafiltración, entonces hay mucha hemodiálisis extendida y en Colombia tienen un registro y han publicado algunas cosas, como por ejemplo esta. Es verdad que es un registro, son datos retrospectivos, que bueno, que lo que querríamos son prospectivos randomizados y controlados, pero a falta de ellos. Entonces, bueno, ven que disminuye la estancia, los días de hospitalización. En esta misma muestra, pues observan que disminuye el número de ingresos, ya no solo el tiempo, y la dosis de eritropoyetina y de hierro. Y en este otro, que como veis son casi 1000 pacientes, son 12 clínicas en las que bueno, pues tienen la oportunidad de oro de que cambian a todos los que tenían una hemodiálisis de alto flujo, porque no hacen online, a una hemodiálisis expandida, y entonces bueno, les siguen 12 meses y observan una mejoría en la calidad de vida medida por el SF36 y una disminución del síndrome de piernas inquietas. Bueno, ya tenemos los primeros metaanálisis que nos vienen a decir, bueno, pues siempre comparando hemodiálisis extendida con hemodiálisis de alto flujo. Es así, ¿no? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, se publicó el año pasado que reduce más los niveles de TNF-alfa, que como sabéis es una citoquina proinflamatoria y puede tener mucho interés porque nuestros pacientes están inflamados. Y luego sale este otro metaanálisis en la revista canadiense de nefrología,
que en el mismo número salen dos metaanálisis de la misma muestra. En el primero de ellos lo que analizan es lo que digo yo que ya no tiene mucho interés, o por lo menos no lo tiene para mí, perdonadme, que es la depuración de las sustancias. Y obviamente concluye en 27 estudios, en 26, que pues disminuye más la beta-2 microglobulina, las cadenas ligeras capa lambda, la mioglobina y el TNF-alfa, que son moléculas grandotas, ¿no? Entonces, la expandida con respecto a la de alto flujo está claro que es mejor. Pero bueno, lo que nos interesa es… yo creo que me falta una diapositiva aquí. Bueno, pues hay una que se ha quedado oculta. Bueno, os lo cuento. En el siguiente, los mismos autores, pero ya reduciendo en vez de a 26 el número de trabajos a 22 que cumplan los criterios, lo que observa ya es clínica. Y entonces, bueno, pues ve que hay menor hospitalización, menor gasto de EPO, menos síndrome de piernas inquietas y menos síndrome de fatiga postdiálisis. Bueno, ya datos que son interesantes, ¿no? Y lo que querríamos, ¿no?, que nos gustaría a todos que apareciera es, por fin, que aparezca una revisión en la que incluyan la hemodiálisis expandida frente a la hemodiafiltración. Y yo me pongo muy contenta cuando veo a finales del año pasado que aparece esta publicación, este metaanálisis en Seminars in Dialysis. Como veis, pues incluyen al final 29 publicaciones y están las 3 técnicas, mide eficacia y seguridad. Bueno, pues aquí tenemos un resumen que he querido hacer para mostrároslo. Y la verdad es que, de nuevo, es un poquito decepcionante, porque si os fijáis, solo hay 13 que son randomizados y controlados, y de ellos solo uno compara la hemodiafiltración con la HDX. Los tiempos de seguimiento pues, son muy pequeñitos para el que tiene la HDX y más grandes para la hemodiafiltración. Bueno, pues concluye con un endpoint duro que hay una menor mortalidad, que es más significativa, la disminución de la mortalidad en hemodiafiltración, pero sí comenta este estudio, que como veis es un estudio que analiza supervivencia, pero son solo 40 pacientes en cada rama y solo 1 año de seguimiento. Y además la mortalidad es un objetivo secundario. Bueno, yo pongo ahí el niño, el hermano pequeño que mira al hermano mayor, que, bueno, pues un poco dónde vamos a situar esta terapia, ¿no? Yo creo que el hermano pequeño crecerá como todos los hermanos pequeños y veremos si se queda a la misma altura, se queda un poquito por debajo o crece un poco más. Porque es verdad que tenemos necesidad de estudios randomizados y controlados, pero quiero recordar que los primeros ensayos clínicos y microbiológicos sobre la online se hicieron en la década de los 80 y, sin embargo, no tenemos estudios prospectivos randomizados y controlados hasta el año 2012. O sea que, bueno, que hay que dar tiempo a que las cosas surjan. Y es más, hay en marcha todavía 2 estudios que plantean que es mejor si la hemodiafiltración o la hemodiálisis de alto flujo. De ellos he recibido una carta la semana pasada que van a presentar en la ERA estudios preliminares del CONVINS. Bueno, aparece este estudio japonés que dice que mejora la mortalidad a los 3 años. Pero claro, primero, los japoneses son especiales en esto de la diálisis, ¿no? Tienen siempre unas características que son muy poco comparables a las nuestras. Y luego habla de una clasificación que yo la verdad no me entero muy bien. Entonces, bueno, yo le pedí a NIPRO, en concreto a Sadahiro, con el que estamos haciendo varios trabajos, con la doctora Muñoz, que, bueno, pues si me podía explicar a qué correspondía. Y me mandó esta primera diapositiva de cómo son las clasificaciones. Y como veis, la clasificación en Japón del año 2013 pues los clasifica en función del aclaramiento de la beta-2 microglobulina. Esos son los de hasta el 5, que son los de super high flash. Bueno, luego me mandó esta que me gustó más, de la clasificación del año 2016, y yo creo que las de medium cutoff deberían de estar aquí, donde el número 5. Y esto me lo corrobora la siguiente diapositiva. Como veis, quiso que estuviera segura de lo que quería contar, ¿no? Porque no está aclarado. Yo creo que hay una falta muy importante en diálisis de definiciones para que todos podamos hablar el mismo lenguaje, tanto de la expandida como de qué tipo de dializadores y de técnicas estamos hablando. Como veis aquí, pues efectivamente el tipo 5 es el que llega a eliminar moléculas de hasta 45.000 kilodalton. Ellos publican sus datos del registro japonés, que son un montón, y como veis, la supervivencia de los pacientes que tienen, perdón, el azulito claro, que tienen el número 5, el de super high flash, es mejor que la de los que tienen
otros dializadores que van hacia abajo. Como veis, el riesgo relativo de morirse es de 2,43 cuando tienen el 1, como referencia utilizan el 4 y la mortalidad disminuye y tiene un riesgo relativo de 0,65 aquel paciente japonés que se ha dializado con un dializador de tipo 5 de super high flash. Bueno, y esto es lo que hay de evidencia en relación con las técnicas y es lo que os muestro. Y ahora viene pues, nuestro niño, ¿no, Rafa? Porque en esto pues, es un estudio que planteamos hace mucho tiempo, que como sabéis se llama el estudio MATHER. Yo quiero que sea la madre del cordero en mostrar evidencia y, bueno, no está puesto MATHER por eso, sino por las siglas de Multicenter, Open Label, etcétera. Es un estudio prospectivo, randomizado, en el que ya doy las gracias a muchos de los que estáis en la sala porque habéis participado incluyendo pacientes y yo creo que hay una gran necesidad de que mostremos evidencia. Como sabéis, el promotor es la Fundación de la Sociedad Española de Nefrología y los investigadores coordinadores pues, somos Rafa y yo. Y bueno, pues como es un estudio de no inferioridad en el que había que seguir 12 meses y hasta 24 de seguimiento, pues nos dijeron en el cálculo del tamaño muestral que debíamos de llegar aproximadamente a 700. Probablemente ahora ya no sea así. Llevamos ya más de 500 y os muestro pues como pues en primicia aquí en la SOMANE los datos preliminares. Sabéis que esta semana, el martes, salió publicado en Clinical Kidney Journal el diseño del estudio, en el que bueno, pues vais muchos de los que estáis en la sala. Y bueno, pues aquí hay un resumen de cómo es. Es un multicéntrico con la bandera de España, participantes adultos de entre 3 meses y 2 años, ¿no? Y con endpoints, como veis, muy importantes, mortalidad global, cardiovascular. Bueno, se randomizan y se siguen durante 24 meses con analíticas trimestrales en las que medimos un montón de cosas y luego una encuesta de calidad de vida que se hace cada 6 meses. Estos son los criterios de inclusión y de exclusión, que son pues, lo que ya he dicho, ¿no? Que estén de 3 meses a 2 años, que no son claramente incidentes porque ya nos pasamos, y sí que fuimos muy estrictos demasiado y nos ha pesado en los criterios de exclusión, porque hizo que fuera muy difícil el reclutamiento, como que tuvieran una función renal residual significativa. Bueno, este es el flowchart de cómo vamos hasta el momento. Hay 493 que ya están randomizados. Y bueno, lo que os puedo mostrar son los datos basales en las que vemos los dializadores que se han utilizado en el estudio. Pues la rama de expandida eran todos Teranova 400 o 500 a criterio del investigador y luego los que se utilizan en los centros. No hubo diferencias en cuanto al volumen de diuresis, ni en cuanto a las tensiones, ni en cuanto al aclaramiento de urea, ni en cuanto a la medicación, o sea que el estudio no salió muy bien, porque como tiene que ser, ¿no? Porque si no, menudo desastre. Si los basales son distintos, no podemos comparar. Los análisis son similares. Igual en cuanto al tipo de acceso vascular, los flujos de diálisis, etcétera. Y os voy a mostrar solo una pincelada, los datos de laboratorio igual, de datos que hemos analizado después, que es lo que estáis esperando todos. Os estoy entreteniendo, pero os lo voy a contar al final. Bueno, de calidad de vida estaban igual. Hemos analizado los datos de calidad de vida. Claro, cada paciente ha ido entrando y unos han terminado ya el estudio y otros están que llevan pocos meses, ¿no? Pero sí que vimos alguna diferencia ya cuando comparamos el basal con la última visita que está registrada en el cuaderno de recogida de datos. Como veis, en la salud total sí que parece una mejora en relación con la hemodiálisis expandida o extendida. Y también otros parámetros, como veis aquí, que está en negrita cuando la P es significativa, las limitaciones físicas, el dolor o el compuesto de salud del SF12. Y esta es la diapositiva que, bueno, pues que todos esperábamos, ¿no? Que es la que nos va a decir pues, el endpoint primario, que son todas las causas de muerte, en los que se incluye el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, el infarto, la enfermedad vascular periférica definida por amputación o por una revascularización y la colitis isquémica. Como veis, bueno, pues parece que sí que se cumple la no inferioridad, ¿no? Hay que esperar porque todavía estamos con pocos pacientes que han llegado al final del estudio, pero bueno, pinta bien, ¿no? El estudio y en este caso también cuando analizamos todas las causas de muerte, pues igual, parece que al final se separan un poquito, vamos a ver cómo evoluciona cuando vayamos sumando pacientes, incluyendo todas las causas de muerte que como veis está incluida la muerte por COVID, porque desgraciadamente en mitad del estudio pues, nos tocó la pandemia y eso también ha dificultado el reclutamiento. Hemos analizado también las infecciones hasta la fecha y no hay diferencias ni en ninguno de los tipos de infecciones urinarias, del tracto respiratorio, ya sean COVID o no COVID.
Y bueno, para terminar, bueno, pues yo creo que la hemodiálisis extendida es una nueva terapia que no se puede obviar y no se pueden cerrar los ojos, que hay que definir y que hay que utilizar porque tiene ventajas, que es capaz de eliminar moléculas medianas y grandes, ¿no? Que es comparable esta eliminación a la online, incluso superior en algunas moléculas, y podemos utilizarla en pacientes que sabemos que no van a alcanzar estos 21 o 23 litros porque tienen pues, un acceso vascular subóptimo, ¿no? Las pérdidas de albúmina son similares, yo diría inferiores a las observadas en hemodiafiltración online. No es apto para hemodiafiltración, como lo sabéis, y yo creo que por su capacidad de eliminar estas moléculas medias y grandes, bueno, pues probablemente pueda ser de elección en algunas situaciones en las que lo que queremos es eliminar estas moléculas, como puede ser un fracaso renal agudo por rabdomiólisis, las enfermedades hematológicas por cadenas ligeras, en la sepsis porque elimina mediadores inflamatorios grandes. Y bueno, los datos preliminares del MODER yo creo que apoyan esta no inferioridad y bueno, como siempre son necesarios más estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Se abre un turno de preguntas en la sala y tenemos ya dos. Tenemos ahí a… venga, Rafa, que no te veía la cara. Hola, Patricia. Enhorabuena, felicidades por el trabajo que me parece espectacular. Solo una pregunta. A ver, para la hemodiálisis convencional tenemos el KTV, tenemos para medir seguimiento, ¿no? Tenemos KTV, para la online tenemos la tasa de sustitución o pues, tasas de reducción, ¿no? De moléculas tipo beta-2, mioglobina. Para la expandida, ya sé que has dicho que no te gusta mucho lo de que todas aclaran, que son muy buenas para aclarar moléculas, pero ¿cómo vemos el seguimiento de esto? O sea, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿Recomiendas algún tipo de análisis de alguna molécula de mayor tamaño? Totalmente. Yo creo que es la pregunta de, una vez que aceptemos la comunidad científica que hay una nueva terapia, lo que necesitamos es una herramienta para medir la eficacia. Como bien has dicho, era la beta-2 microglobulina en online, el transporte convectivo. Entonces, aquí nos tendríamos que ir a una molécula que tenga un peso molecular mayor, en torno a 20.000, 25.000. Pues la mioglobina puede ser tiene que ser una que además se mide en todos los laboratorios. Pero obviamente el KTV pasó a la historia. No podemos fiarnos ya del KTV, ni siquiera para la de alto flujo o la online. Eso es algo que, si está mal, desde luego lo estamos haciendo fatal, pero si está bien tampoco nos podemos quedar tranquilos. Gracias, Rafa. Rafael Pérez. De Rafa, y es de moléculas en el grupo EUDIAL, en la online, pues se basaron en la beta-2 y dijeron los dializadores deben tener por lo menos un coeficiente de cribado superior a 0,6. Bueno, ahora la mayoría de los dializadores que tenemos tienen más de 0,6, pero es que el problema que tienen las membranas, en concreto el Teranova, que es con el que se está haciendo el MODER, pero hay algún otro por ahí que también tiene ciertas características parecidas. Pues tienen un coeficiente de cribado para la beta-2 de 1. Por lo tanto, la beta-2 no nos sirve. Hay que irse a otra molécula. Claro, no hay datos. Y la pregunta iba en el mismo sentido. ¿Qué moléculas podemos usar? Alguna vez hemos puesto por ahí que si usamos la mioglobina… Sí, no la por el peso molecular. En los hospitales. Claro. Puede ser esa, puede ser otra. Y en dónde deberíamos poner el corte, pero claro, es una cosa que no hay datos sobre ello. Bueno, no sé qué opinas. No, yo pienso lo mismo, estoy en la misma línea. Yo lo que reivindico es que lo definamos y que utilicemos un marcador que nos permita, porque está claro que elimina moléculas de mayor tamaño y eso lo vemos en los estudios clínicos. ¿Por qué mejora el síndrome de piernas inquietas, en algunos casos el prurito, que hemos tenido experiencia nosotros en el Infanta Leonor, de prurito incoercible? Porque está claro que hay alguna molécula que produce el prurito que todavía desconocemos o que produce el síndrome de piernas inquietas y que es una molécula grande que estamos depurando. Entonces, sí, es una necesidad, porque no vamos a fiarnos solo de las variables clínicas cuando pautamos algo. Hay que hacer un seguimiento y ver si el paciente está mejorando o no. La resistencia a la EPO igual, la hexidina es una molécula grande, pues si la quitas de en medio, que sabes que influye en la anemia, en la resistencia a la EPO, pues es de esperar que mejore. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Doctora Sánchez. Hola, bueno, enhorabuena por el trabajo, súper bonito. Yo creo que en alguna ocasión ya te he comentado algo parecido. ¿Sabemos el impacto económico si esta hemodiálisis la pudiéramos llegar a utilizar incluso en sustitución o por lo menos de una forma mayoritaria, si sale más económica
desde el punto de vista, incluso por supuesto, como están diciendo aquí los compis, ahorro de agua, y no solamente ahorro de agua, sino quizá también los dializadores y demás. No sé si hay estudios al respecto. Sí, no, nosotros no, bueno, no hay un estudio económico. Los estudios económicos que son del CORES, del estudio colombiano, en lo que ven el ahorro fundamentalmente es en que el paciente ingresa menos, o sea, son estudios un poquito más complejos. Yo creo que has dicho una cosa que es muy importante y que es el agua. Yo creo que tenemos una responsabilidad moral todos de intentar disminuir el impacto que tiene sobre el medio ambiente la diálisis en general. Ya no hablo el agua, los plásticos, etc. Y obviamente, claro, el consumo de agua se reduce de forma muy importante. También creo que al haber varios dializadores en el mercado que son de corte medio, pues eso va a hacer que sean más competitivos desde el precio. Veo aquí a algunas personas de la industria y yo creo que eso es algo que es obvio, ¿no? Y bueno, yo, teniendo la hemodiafiltración online, hoy en día es la técnica de elección, no hay duda, no tengo duda, pero esta vamos a ver dónde queda, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena opción y sobre todo en sitios donde no tienen agua ultrapura, como es en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, que tienen ahí pues más posibilidades de utilizarla. Y nosotros veremos dónde queda. Yo creo que va a quedar que van a quedar más o menos de la misma altura los dos hermanos, pero vamos a ver que crezca, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación.